buenas noches, estamos en directo en Canarias al Día, es el momento del análisis de la actualidad, son las 9:01, o si nos están viendo en las múltiples reposiciones de este programa o a través de nuestra plataforma de mirametv.com, donde saben que tienen todo el contenido que hacemos en esta casa, bueno, pues también buenos días o buenas tardes, dependiendo de cuándo nos estén viendo. Quien sí que nos acompaña en este momento en riguroso directo son nuestras compañeras contertulias que están hoy en la mesa de Canarias al Día. Voy a empezar saludando a María Jesús Lillo. María Jesús, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por recibirme. Buenas noches. Yo me alegro de que después de que vinieras una vez, bueno, la segunda después de que viniste también al programa especial de las elecciones, sí, hayas querido volver, me hayas cogido claro. el teléfono, yo te lo agradezco mucho. Natacha Arena. Muy buenas noches, David, María Jesús, encantada de compartir mesa con dos grandes periodistas como ustedes y esperando a ver qué temas trascendentales y además candentes de pura actualidad vamos a tratar esta noche. Bueno, la verdad, Natacha, es que estamos y María Jesús, estamos en un momento de ver qué pasa con la Semana Santa por muchos motivos, y es que, como ya les hemos contado en varias ocasiones, hay una huelga planteada por los sindicatos mayoritarios en las dos provincias canarias para la próxima Semana Santa. Eso ha provocado unas negociaciones intensas con las patronales que hasta el momento, y esa es la última hora por lo menos que podemos dar a esta hora de la noche de este lunes 7 de abril, es que no hay consenso entre patronales y sindicatos y las huelgas siguen convocadas. De hecho, yo leía el titular más reciente en el periódico El Día, donde los sindicatos aseguran que lo más probable es que haya huelga en Semana Santa. Natacha, la semana pasada hablábamos con una representante de comisiones obreras, ya nos anunciaba que iba a ser complicado que no hubiera huelga, y todo apunta que, a pesar de que desde los hoteles, desde las patronales están intentando minimizar los posibles efectos de si hay una huelga, que paro va a haber. Claro, y habrá que ver esas negociaciones en extremis, porque por mucho que ahora digamos, pues seguramente habrá, esto no para hasta último momento. También es verdad que hay cierta desigualdad sindical a la hora de cómo afrontar esta huelga, que creo que es importante precisamente por comisiones obreras, que si no recuerdo mal y no estoy equivocada hasta hora de la noche, no ha firmado todavía el manifiesto conjunto por el que van las reivindicaciones, y si se lleva a cabo esta huelga, evidentemente va a ser algo incómodo, va a ser algo que va a afectar, va a tener muchísima afección dentro del sector, sobre todo, obviamente, en las zonas sures de las islas, sobre todo de Tenerife y de Gran Canaria, pero bueno, es que las huelgas, para que surtan efecto, tienen que ser también incómodas, por mucho que no nos gusten. O sea, el derecho a la huelga existe, el derecho además a llevar huelgas de carácter pacífico y reivindicativo, pero obviamente si se para el sector en esos días claves van a ser importantes no solo por el día a día en las islas, sino seguramente también por la trascendencia mediática que va a tener pues, en los países emisores de turistas, como puede ser Alemania, puede ser Inglaterra, que además son un foco muy importante para nosotros. Pero evidentemente ahora, antes de venir, estaba recordando quizás otra huelga, no de similares características, pero sí que tuvo una afección bastante grande, que fue la de los controladores aéreos, que todo el mundo pues comprendíamos que las reivindicaciones tienen que hacerse, pero claro, cuando nos tocan a nosotros algo, nos dejan en tierra y no podemos ir a Disney o no podemos ir a Madrid o lo que sea, pues ya nos toca un poquito ese palo que tenemos reivindicativo. Vamos a ver. Yo creo que las negociaciones, si se pueden llevar a cabo y si se puede llegar a un consenso, es bueno. Lo malo es que se tenga que llegar a esto, a amenazar, entre comillas, y permítame la palabra dentro de la acepción más positiva, es lo complicado, que son muchos años hablando de turismo y sobre todo que vamos a seguir hablando del sector. María Jesús. La situación es compleja, la situación es muy compleja, porque además yo creo que se unen una serie de reivindicaciones que abarcan muchísimos asuntos y que algunos de ellos no son de fácil resolución, o al menos eso es lo que están contando los sindicatos. Realmente yo creo que lo que hay en el fondo es ver cómo suben los precios de los hoteles, en este caso, y que los sueldos pues, no se está viendo reflejado en la misma medida y no quieren que haya una negociación de convenio colectivo, o quieren que en esa negociación se refleje esa posibilidad. Habrá que ver también, y creo que en una huelga de estas características es fundamental, el seguimiento. Porque no sé, o sea, los sindicatos ahora mismo están en una posición de fuerza,
pero es verdad que hasta el momento no sabemos con qué respaldo cuentan. Hay varios factores importantes. Lo primero es decir que el conflicto está, ¿no?, en el problema de esa subida extrasalarial que pretenden los sindicatos, que quieren que sea ya, es decir, no quieren que sea incorporada al convenio, quieren que se incorpore lógicamente a la negociación del convenio colectivo, pero eso va a ralentizar mucho. Recordemos que aunque se inicie ahora la negociación del convenio colectivo, eso lleva unos trámites que no van a ser inmediatas esa subida salarial. Ellos quieren la subida salarial ya. Y después hay una cuestión importante que una cosa es también el seguimiento, porque al final la huelga es una decisión individual de cada uno, más allá de que la convoquen y la promuevan los sindicatos, cada trabajador puede decir libremente si va o no a esa huelga, pero hay una cuestión básica que va un poco ligado a lo que tú decías, Natacha, que son los servicios mínimos. Claro, tú hablabas del caso de los controladores aéreos u otras huelgas que hemos visto, por ejemplo, en carnavales, cuando vemos las huelgas del tranvía o de Titsa, en el caso de Tenerife, o de guaguas en el caso de Gran Canaria, ahí estamos hablando de servicios públicos. Pero claro, aquí no son servicios públicos, porque es que yo he escuchado una entrevista muy interesante en COPE Canarias a Jorge Marichal, el presidente de la patronal tinerfeña, que él venía a exigir unos servicios mínimos importantes. Él manifestaba y defendía que ya pues, la gente tiene los paquetes comprados, los vuelos comprados, los hoteles pagados, y que no se iba a poner, de hecho es el titular que refleja la COPE, él con la manguera allí a intentar apagar todos los fuegos que en los 4 hoteles que tiene, según decía en COPE Canarias Jorge Marichal. Claro, al final aquí la clave también son los servicios mínimos, pero yo entiendo que al no ser un servicio público esto puede afectar y mucho al servicio que reciban los turistas que vengan, pero es que es una huelga. Pero efectivamente es una huelga y has nombrado tú, por ejemplo, la huelga de tranvía en Santa Cruz de Tenerife, que yo no he notado la huelga. Yo noto... Bueno, hay momentos... Sí, hay momentos de gran afluencia, en picos que lo notas, pero realmente a veces te preguntas, hay huelga, gente que a lo mejor yo cojo más guaguas que tranvía, entonces ya a lo mejor lo notaría si fuera al contrario en ese otro transporte, pero vengo a decir que al final una huelga que no se note es una huelga que no sirve para nada. Yo creo que esto realmente, y por donde va la preocupación de la patronal, como siempre, no es porque esto vaya a tener una afección ni en las islas ni en los empleados de la hostelería, sino simplemente en la publicidad, en la mala publicidad que va a generar una huelga de estas características y en posibles complicaciones de cara a la temporada de verano. Y luego que hay que tener también en cuenta otro factor, que es diferente en la provincia de Santa Cruz de Tenerife que en la provincia de Las Palmas. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife hay empresas que negocian de manera individual con su plantilla, mientras que en la provincia de Las Palmas hay un convenio marco. ¿Dónde va a ser más difícil afrontar la huelga? ¿En hoteles grandes que a lo mejor sí que tienen una mayor ventaja a la hora de negociar con sus trabajadores y trabajadoras? ¿En los pequeños, que a lo mejor en ese caso tienen unos convenios individuales más, por decirlo, ajustados? No lo sé. Es que hay que ver también por islas cómo puede incidir esa huelga, porque puede ser bastante desigual. Y que a título personal de cada individuo también es un momento complicado el hecho de poder decir, oye, me voy a la huelga, no me voy a reivindicar derechos. Es un momento muy complicado porque yo no sé si cuántos de los telespectadores se han ido a una huelga. Yo me he ido a una huelga y es muy complicado a nivel emocional y a nivel sobre todo económico. Entonces, cuando estamos hablando constantemente de que la gente no tiene ahora mismo para llegar a fin de mes, que no llega para pagar el alquiler, para pagar la hipoteca, y gente que trabaja, y sobre todo en los sectores de la hostelería, que son tan temporales, a pesar de pues, los convenios y de que ha mejorado, es verdad, no vamos a ser tampoco hipócritas, muchísimo las condiciones laborales en los últimos años, pues a lo mejor no es el mejor momento, ¿no? para plantearse esa huelga. Pero si algo que es fundamental es que ese derecho es individual, pero tiene que ser completamente libre, es decir, no puede haber factores externos por parte, en este caso, del empleador, del empresario, que puedan condicionar, ni mucho menos hablar de represalias en este sentido. Por eso es fundamental también el trabajo un poco de vigilancia de cómo se desarrolle pues toda esta realidad. Y una cosa de lo que tú comentabas que me parece muy interesante y que nos lleva a una pregunta también, que daría este debate para mucho, es por qué no tenemos un convenio colectivo regional en Canarias. Porque al final las diferencias son importantes, ya no solo en los tiempos, sino en las condiciones. Es más favorable el convenio de la provincia de Las Palmas que el de Santa Cruz de Tenerife, lo que es el convenio provincial. Y después también es verdad que los tiempos son distintos. Uno caduca en 2025, a finales del 31 de diciembre, el otro caduca en 2026. Las mayorías sindicales también son distintas. La verdad que aquí
al final también es verdad que estos convenios, fíjense, los que van ahora a los que expiran en estos años 25 y 26, los convenios tienen una duración de 5 años, se pactaron en época de pospandemia. Claro. En una situación y un contexto que era muy distinto al que no se podía saber que el turismo se iba a recuperar tan rápido como se ha recuperado con estos grandes ingresos que están teniendo las compañías hoteleras. Y que luego también estamos muy acostumbrados también a oír al empresariado decir esto es transitorio, vamos para abajo, pero es que en los últimos años no se ha ido para abajo, se ha ido para arriba en todo momento. Y que los convenios colectivos tampoco son normas estáticas, o sea, los convenios colectivos se pueden abrir, se pueden, No hay que esperar a que renegociar caduquen, o se pueden añadir cláusulas adicionales que tampoco, que yo creo que aquí el que más que menos está bajo un convenio o ha vivido en algún momento una negociación de esas características. Bueno, tampoco puede ser una excusa para la inmovilidad de las normas. Lo que está claro es que ambas partes tienen que abrir los oídos y escucharse y llegar a un acuerdo, porque entiendo que ahora mismo estarán en máximos tanto por un lado como por otro, pero tiene que haber un punto de encuentro. Claro, al final decía, por ejemplo, Jorge Marichal, y lo decía también Mañaricúa, ¿no? El presidente, en este caso, de la patronal en Las Palmas. Vale, vamos a hablar de salarios, pero vamos a hablar también de productividad, vamos a hablar también de absentismo laboral, esa matraquilla de los complementos de antigüedad que tienen en este momento los trabajadores, que quieren poner sobre la mesa, en este caso las patronales, porque como dices tú, al final en una negociación a nadie se le escapa que hay dos partes y hay que buscar un consenso entre esas dos partes. Pero no solo hay que hablar de dinero, sino también de las condiciones de los trabajadores. Por ejemplo, esas camas elevables que llevan tanto tiempo pidiendo las camareras de piso en los hoteles, intentar facilitar esa situación y evitar pues que haya situaciones de explotación laboral. Es fundamental. Claro, y es que ahí volvemos a lo mismo, o sea, volvemos a que grandes hoteles o hoteles de cierta categoría, sí que es verdad que todo este tipo de elementos los van incorporando, han hecho un montón de reforma y eso hay que reconocérselo al sector, que ha reformado mucho en los últimos años, pero es verdad que hay otros establecimientos a lo mejor más modestos o de más baja categoría o de empresariado más pequeño o con empresariado menos comprometido que realmente no termina de introducir esa serie de mejoras. Y que también depende también como el trabajador, en este caso por el tema del seguimiento de las huelgas, cómo estén cada uno, cómo gestiona cada hotel también toda esta situación. Hay hoteles, como decía María Jesús, conglomerados más grandes que evidentemente pues bueno, son otro tipo de establecimientos, pero hay también hoteles un poco más pequeños o que la rotación de personal no ha sido elevada y llevan muchísimos años trabajando gente, las mismas personas incluso que están a punto de jubilarse y se sienten muy bien tratados dentro del hotel. Sí. Entonces eso también es un... digamos, no sé si es un plus a favor del empresario o en contra de esta convocatoria, pero tiene muchas aristas este tipo de negociaciones y este tipo de huelgas porque es un sector muy complicado del que podemos hablar muy alegremente, pero tiene muchísimas subtramas, por así decirlo, es muy en las que hay que hablar. Y hay empresariado muy comprometido, bueno, como en todo el sector, ¿no? Hay empresariado muy comprometido, hay empresariado menos comprometido, hay empresariado que no se compromete nada y al final es muy amplio y por ser tan amplio es muy heterogéneo, lógicamente. Sin duda. Bueno, al final, ¿y ustedes qué opinan? ¿Creen que son juntas las reivindicaciones, en este caso, de los trabajadores y trabajadoras del sector de la hostelería en Canarias, en este caso representados por esos sindicatos? ¿Qué opinan de la postura que tiene la patronal? Bueno, pues pueden dejar sus opiniones sobre todo lo que hablemos en este programa a través de un canal, a través de WhatsApp. Ahí lo están viendo en pantalla a través de ese número que están viendo, el 653-303-331. Bueno, déjenos sus opiniones y nosotros nos encargaremos también de leerlas para conocer qué opinan. Para nosotros ustedes son un termómetro fundamental para testar esa opinión. Y una de las cosas que han opinado en las diferentes encuestas de opinión pública que hemos conocido en los últimos tiempos es que el mayor problema al que se enfrenta la ciudadanía es la vivienda. Eso no cabe duda. Esto está muy relacionado con lo que estamos hablando, porque al final los salarios, aunque han subido tímidamente, lo han hecho por debajo de lo que ha crecido la inflación. Han sido absorbidos por la inflación y, por tanto, ahora mismo se siente, se nota, ustedes lo sabrán mejor que nosotros incluso, que hay una pérdida de poder adquisitivo. Bueno, mejor que nosotros no, porque nosotros también lo padecemos desde la posición, ya les aseguro yo, y se los he contado muchas veces, que esta profesión es bastante precaria. Y evidentemente eso se nota, al fin y al cabo, lógicamente, en la cesta de la compra. Son muy pocos los que no notan esos efectos de la subida de la inflación. Y en Las Palmas de Gran Canaria ese problema se aumenta cuando hablamos de ese problema de la vivienda, esa gran preocupación que tienen los ciudadanos, sobre todo porque hay muchas consecuencias, un problema que ya se venía generando desde hace tiempo, pero
pero que se ha intensificado sobre todo con el aumento del alquiler o de la oferta de alquiler vacacional. Hay calles en Las Palmas de Gran Canaria donde hay más viviendas de alquiler vacacional que viviendas de residencias, digamos, normales. Lo cierto es que eso también tiene una consecuencia en una decisión política, que es la aprobación de ese anteproyecto de ley para regular el alquiler vacacional, pero bueno, pues al no suspender la concesión de licencias, pues lo que ha generado también es que muchos hayan decidido correr para intentar sacar al alquiler sus viviendas. Bueno, este fin de semana en Las Palmas de Gran Canaria, lo recogía la provincia y el resto de medios de comunicación, miles de personas se reúnen en Las Palmas de Gran Canaria para defender el derecho a la vivienda, una protesta multitudinaria en la que bueno, pues ya la población empieza a estar cansada. Además, Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad peculiar, una ciudad que tiene un fuerte impacto turístico, que tiene playas y que eso además genera bueno, pues el incremento también de los precios en esas primeras líneas de playa. Mucha gente, mucha población se ha tenido poco a poco que ir desplazando hacia la periferia de la capital Gran Canaria y ahora prácticamente, insisto, hay calles donde es imposible encontrar un recurso habitacional, María Jesús. Sí, y es curioso porque el otro día estaba viendo un reportaje precisamente de personas que vuelven al piso que alquilaron en su día y que tuvieron que dejar porque le subieron el precio y ese piso estaba por las nubes, ¿no? Y también es verdad que me llamaba mucho la atención que estaba escuchando la entrevista a un experto en vivienda y decía, es que al final el discurso que estamos oyendo es hay que hacer más VPO, hay que facilitar el acceso a los alquileres baratos, pero él comentaba y me llamaba mucho la atención que tampoco es la solución así tal y como se está hablando, porque se ha demostrado que en muchos países el hecho de hacer VPO hace que el precio siga subiendo en diferentes cuestiones. Entonces él decía que lo que había que era gestionar bien esa VPO como se está haciendo en otros países. O sea, porque nosotros, yo no sé, yo viví la época del boom de la VPO, finales de los 90, principios de los 2000, y mucha gente se compraba una VPO y luego la vendía al doble de su valor. Este señor apuntaba a que había que poner normas para que, por ejemplo, si tú querías vender esa VPO, la podías vender en el tiempo que fuera. Hombre, hay un periodo de carencia, ¿no? En el que solo podías venderla con la suma de lo que significaba la inflación sobre el precio original. Eso es lo que proponía este experto. Sí, porque ya hay países que lo están haciendo así. Por ejemplo, una comunidad como el País Vasco lo tiene así. Tú una VPO no la puedes vender a valor de mercado. O sea, es OVPO para toda la vida. Entonces tienes que venderla a un valor justo. Entonces así evitas que subas precio. Porque en el boom inmobiliario lo que vivimos es que un montón de gente accedió a una VPO, la vendió por el doble de su valor para comprarse una no VPO mucho mejor. Entonces él decía, ojo, construir VPO sí, pero establecer normas adecuadas para gestión de esa VPO. Además, ha nombrado el País Vasco que proporcionalmente es la comunidad que en los últimos 20 años más vivienda de protección oficial ha construido. Natacha, ¿tú qué Y opinas? aparte, lo que decía María Jesús me parece súper interesante porque es cierto que además aquí en Canarias y en Tenerife vivimos también pues, un periodo boyante de viviendas protegidas, además viviendas de muy buena calidad, en muy buenos sitios, o sea, no lo que nosotros pensamos que es una vivienda protegida para barrios o lo que tenemos siempre en la cabeza, ¿no? Viviendas más accesibles y más asequibles. Pero todavía leyendo en Twitter que, por ejemplo, salía una promoción en Sevilla de viviendas de protección oficial a 200.000 euros. O sea, es que eso ni es de protección, ni es oficial, ni es nada. O sea, y el nivel especulativo, obviamente, pues es atractivo en ese sentido. De todas formas, yo creo que en esto hay que ir mucho más allá de las soflamas y de los eslóganes básicos de creación de más VPO, de no, tenemos que topar a la gente que tenga viviendas y que las quiere poner en alquiler. No, porque no, yo creo que los enemigos no están en el ciudadano medio que tiene 2 pisos y los pone en alquiler. Mira, el otro día, por ejemplo, en la cadena COPE, en COPE Canarias, entrevistaban a una chica, una señora de aquí de Tenerife, que, bueno, ya tiene una pareja, cada uno tenía su piso, y entonces cuando se conocen, pues se casan y se van a vivir a uno de ellos. Y uno de ellos lo alquilaron. Lo alquilaron hace un año, todo bien, supuestamente, a un señor a priori solvente, con una empresa, y un mes después les deja de pagar, tal cual. Además les dice, te voy a dejar de pagar,
voy a estar un año aquí porque sé qué es lo que va a tardar la ley en poder sacarme después de que te aprueben el desahucio. No me molestes, he puesto una alarma, he puesto una cámara y si vienes aquí te voy a denunciar por acoso. Pero tal cual. Y con denuncias en la Guardia Civil en que se ha demostrado que este señor es un estafador profesional a ese nivel. Entonces, lo que tenemos que hacer también en estos casos es, también la normativa tiene que estar para ayudar y para acelerar este tipo de casos en que te ves vulnerable. Y entonces la gente se piensa que tú porque tengas un alquiler, y además tú puedes tener un alquiler que esté muy bien, yo vivo de alquiler y además soy una fiel defensora de vivir de alquiler, porque yo no sé dónde va a estar mi vida mañana, y yo tengo un alquiler accesible dentro de donde yo vivo. Mi casero ni los caseros de la gente que yo conozco son nuestros enemigos. Nuestros enemigos, entre comillas, son las personas que no legislan esta actividad y, sobre todo, que es un problema que tenemos, lo que se ha fomentado que los fondos buitres puedan acceder a este tipo de viviendas y que especulen con eso. Y ese es el problema. Y el problema es que los que tienen que hacer algo para solucionar esta situación, que son los políticos, nos guste o no, están ojos, no sé, es que no sé cómo decirlo, están de espaldas al problema, por mucho que después te digan, sí, no, el problema de la vivienda es un problema de los ciudadanos, yo estoy al lado de los ciudadanos. No, es que no se ha hecho. Soluciones, claro. Pero realmente no se toman las medidas adecuadas. Es que es eso, o sea, y que sobre todo ya hay experiencias de éxito. Pues coge una experiencia de éxito y trasládala. No estés dando palos de ciego, aunque sea impopular para ciertos sectores, porque luego tenemos otros. O sea, obviamente hay lobbies que están presionando para que hay ciertas cosas que se hagan de una manera o de otra. Porque hay lobbies, o sea, eso lo vivimos todos. Pero bueno, para eso está la persona responsable de hacer las políticas adecuadas para decir, sí señores, pero esto bajo estos parámetros y con estas normas. Pero al final yo creo que es muy importante y dabas una clave, Natacha, que es la de, oye, el casero medio que tenemos aquí no son esos grandes fondos buitres que también están, no son esos grandes propietarios, sino son personas que tienen pocas propiedades. Yo, por mi experiencia personal, que siempre he vivido de alquiler también, lo que puedo decir es que si tú eres un buen inquilino, normalmente no vas a tener un problema con un casero, porque eso es una garantía para un casero, tener una persona. Yo llevo, pues ya creo que 14 años en mi piso, nunca he dejado de pagar, nunca he dado problemas más allá de los normales, digamos, que puede generar una situación de arrendamiento. Y claro, yo nunca he tenido un problema. O sea, ese casero ogro feroz que te va a echar y a subirte el alquiler, no siempre es así. Y que existen, o sea, que existe, claro, por supuesto. que existen porque claro, si te, yo de vez en cuando me da por meterme a los portales estos inmobiliarios para ver cómo están las cosas y ver las casas. Y evidentemente por mi casa, por donde yo vivo, hay viviendas infinitamente menos valiosas que la mía, porque o sea, más pequeñas, pues menos accesibles o que estén peor ubicadas y mejor. Por 1.200 o 1.500 euros que yo me llevo las manos a la cabeza. Es más, yo a veces pienso, digo, menos mal que vivo donde vivo, porque es que entiendo que la gente también tenga la incertidumbre de decir, pero ¿qué pasará si a mí de repente me reclaman la casa? Y ahí, no sé si ustedes lo han visto, unas campañas de auténtico acoso hacia los propietarios en el sentido de que yo he quitado papeles de los buzones, los he quitado y los he tirado de gente que ofrece cantidades astronómicas, incluso el doble de lo que yo pago de alquiler, porque les arrienden el piso donde yo estoy o de mi edificio. Y que hay mucha gente también que se dedica a subarrendar ese piso. Esa es otra también. Esa es otra. Pero al final, yo a donde quería llegar es que hay que dar... hay que buscar la manera, quizás, y ahí están las políticas, de motivar al pequeño propietario que saca en alquiler un piso para que no se vaya al alquiler vacacional, que es a donde quiero llegar. De todas maneras, yo tengo experiencias de pequeños propietarios de un piso o dos que se han ido al alquiler vacacional y me dicen, no me compensa. Exacto. No me compensa. Eso, a lo mejor hay que explicarlo bien. El esfuerzo que yo tengo que hacer para tener una persona que limpie el piso, para que todo esté correcto, para que si le doy la llave, lo que tengo que... No me compensa, me compensa. Hay mucha gente que dice, pues a lo mejor a mí me compensa tener una persona que sé que va a estar una temporada, pues yo que sé, un profesor que viene de fuera y que sé que va a estar un tiempo y para mí, si el año siguiente vuelve, fenomenal, porque sé que es una persona de confianza. Pero el hecho de que sé que el primer año va a estar un tiempo limitado me hace ver cómo se comporta,
que antes que tenerlo en alquiler vacacional. Pero acabas de tocar otro punto clave en todo esto, y es que pasa con tantos funcionarios públicos en un archipiélago como este, donde se tienen que desplazar por diferentes factores a islas no capitalinas. Lanzarote ahora mismo es completamente imposible encontrar un alquiler. Se ponen en riesgo los servicios públicos porque profesores, sanitarios no pueden desplazarse, evitan por todas las maneras ir a ese tipo a esas islas no capitalinas. Y sobre todo que ya hemos visto lo que ha pasado en otro archipiélago y no escarmentamos en cabeza ajena. Es decir, que hay guardias civiles durmiendo en caravanas, profesores durmiendo en caravanas, médicos durmiendo en caravanas, y es lo que tú dices, al final esos servicios públicos nos atienden a la población y nos atienden a todos, sin excepción. Entonces yo creo que hay que adoptar las políticas necesarias para que las personas puedan tener una vivienda digna. Pero aparte, tú decías antes, vamos a extrapolar lo que hacen otros países bien para poder mejorar esta problemática que estamos viviendo. Es que ese es el problema. El problema es la falta de planificación, la falta de recursos a la hora de ejecutar ese tipo de medidas. Y que no ven que este problema va más y va más, y genera eso, por ejemplo, que hay gente con plazas o con directrices para irse a otras comunidades o que vengan aquí, sobre todo, y que no pueden. Pero es que además las propias personas, un profesor, pues lo que tú decías, yo soy de Tenerife y mira, es que me han llamado de las listas y me tengo que ir a Fuerteventura. Vale, ¿y dónde vivo? Entonces digo, pues no, pues me quedo aquí en Tenerife y a lo mejor no trabajo de eso, pero vivo en una casa normal. Claro. El propio sector de la hostelería también es una razón por la que están pidiendo un incremento de sueldo. Y que no es un problema que corresponde al empresariado, sino que es un problema que corresponde a los gobernantes. Pero es verdad que tú dices, a ver, si a mí me llaman para trabajar en el sur y tengo que vivir en el sur porque tengo un turno partido y el ir y venir prácticamente me anula el tener vida, ¿cómo alquilo yo un piso en el sur? Además, yo estoy contigo, porque, por ejemplo, en mi caso, en mi familia, que yo me crié en una vivienda, una casa de protección oficial, en mi barrio se están vendiendo esas viviendas de protección oficial. Es verdad que ya han pasado muchos años, ya han pasado todo ese periodo de carencia, pero por auténticas cifras astronómicas. Claro, pero habrá que evitar esa especulación. Claro. O sea, si ponemos recursos públicos para que la gente tenga un acceso a la vivienda de manera digna y asequible, lo que no puede hacer es permitir, aunque pase un tiempo, que esa gente haga negocio con esas viviendas en determinadas condiciones. Y que tú decías antes que quitabas los papelitos de no, te pago por esto del alquiler, ¿no? Y los que te vienen con casi cash a comprarte la vivienda, ¿sabes? Y te dicen, no, estoy buscando propiedades para invertir, te la compro. Sí, también. Pero bueno, y eso todo es capital extranjero, que eso es otra cosa también que habría que ver, que hablamos también de las viviendas vacacionales, pero también no debemos dejar de hablar de las compras a tocateja y cómo se pueden hacer y por qué. Y viviendas por cierto, enormes en un territorio limitado también, Efectivamente. que tienen todo el derecho del mundo a tener una vivienda enorme si tienen el dinero para pagarla. Pero a mí eso me genera un poco de inquietud. Eso nos lleva a muchos otros debates. Por cierto, está el debate abierto ahora sobre la petición de Canarias para intentar que Europa sea flexible. Yo lo veo complicado, porque eso legalmente tiene un encaje difícil, de limitar la compra de viviendas a extranjeros. A mí me parece una reivindicación completamente lícita, sensata, teniendo en cuenta las condiciones ¿Pero de eso Canarias. quién lo pide? Pero, ¿quién lo pide? En este caso lo está pidiendo Canarias. Lo está pidiendo Canarias cuando estás apoyando o no estás haciendo nada por la creación de grandes complejos de viviendas para extranjeros. Es que, a ver, también a veces nos tendríamos que hacer así, quitarnos la hipocresía un poco de la espalda, ¿no? Es que también Estoy de acuerdo contigo, es complicado. Pero me parece que legislativamente incluso me parece muy complicado porque al final una de las premisas de la Unión Europea es la libre circulación de las personas, y eso incluye que cualquier persona que sea comunitaria pueda comprarse una vivienda en igualdad de condiciones que cualquier ciudadano residente de la Unión Europea. Entonces, lo veo complicado, pero sí que veo que hay un 30% de las viviendas que se compran en Canarias las compran en extranjeros, con grandes capitales, con grandes inversiones, como decía Natacha, y al final en situaciones que hacen que sea muy difícil competir con todo eso. Y con unas condiciones salariales y laborales muy diferentes a las que tenemos aquí. Obviamente. Bueno, problemas que ustedes viven, que sufren, déjennos su opinión en nuestro canal de WhatsApp, ahí lo están viendo en el 653-303-331. Además, en ese QR que están viendo en pantalla pueden tener acceso a nuestro canal exclusivo de Mírame Televisión, donde van a tener información
en primicia de todo lo que producimos en esta casa y de todos nuestros programas, de todas nuestras actividades. Anímense porque ya les digo que merece la pena. Vamos a hablar ahora de política. Este programa es un programa de análisis político y nos gusta también hablar de los movimientos que ocurren en los partidos políticos. Estamos en una época de congresos, una época en la que se eligen a los líderes políticos, que al final van a ser mayoritariamente las personas que ustedes van a ver en los carteles electorales cuando llegue el año 2027. Coalición Canaria ha hecho lo propio este fin de semana. No ha habido grandes sorpresas porque no se esperaba otra cosa, y es que solo ha habido una candidatura que es la de Fernando Clavijo, que ha sido reelegido como secretario general de Coalición Canaria, un partido político que tiene muchos retos por delante. Se está hablando y mucho de esa posible unificación del nacionalismo ahora que han salido pues plataformas que se han escindido de la formación nacionalista de Nueva Canarias. Desde Nueva Canarias incluso Luis Campos, el portavoz parlamentario, ha dicho que ellos con Coalición Canaria, de cara a unas elecciones generales, a tener presencia en Madrid, están al 90% de acuerdo. Momentos de movimientos de cara a lo que ocurra en 2027 a nivel político, y la figura de Fernando Clavijo en este caso es clave de cara a la estrategia que va a tener Coalición Canaria, ¿no, Natacha? También relevo generacional en Coalición Canaria. Sí. No, bueno, esto es una pequeña broma porque estamos viendo que en ningún partido pues hay realmente un ya no relevo. Joven, Fernando Clavijo, hubo una época que era un político joven. No, la verdad que todos eran que jóvenes. nos relevan a nosotras, Natacha. Tenemos mucho recorrido, María Jesús Lillo y yo en esta líder. Bueno, a ver, se habló mucho pues de... Sí, se han cerrado filas con Fernando Clavijo también, porque es verdad que, que ha demostrado en los últimos tiempos, y sobre todo en este último año, que tiene un discurso coherente, un discurso que siempre es verdad que ha mantenido. Y ahora mismo es verdad que Coalición Canaria, yo creo que le conviene y le compensa tener a Fernando Clavijo como cabeza visible de la formación. En cuanto a la unidad del nacionalismo, es algo que también se viene hablando siempre se habla de la unidad del nacionalismo, pero claro, en este caso siempre liderada por Coalición Canaria, que yo creo que de ahí viene también las disputas entre las grandes cabezas del movimiento. Estuvo Luis Campos, creo que también Carmen Hernández de Nueva Canarias. Puede ser que sea un reflejo de lo que está por venir. Y es verdad que evidentemente a nivel de aritmética parlamentaria, o te unes para tener algún tipo de relevancia en Madrid o no... O te comes la tostada, no te comes nada. Y es, desafortunadamente, un problema que ha pasado en los últimos años. Pero recordemos que además Coalición Canaria, cuando realmente había esa unidad del nacionalismo, llegó a tener, si no me equivoco, María Jesús, 5 o 6 diputados en el Congreso. Hablo de memoria, 5. Entonces, es complicado. Yo no sé cómo se puede volver... Lo que pasa es que es gracioso hablar de la unidad del nacionalismo con dos fuerzas que están peleadas ahora mismo, que son las Nueva Canarias y el grupo de Teodoro Sosa. Entonces, a ver cómo unimos y estamos separando. ¿Y con quién te unes de los dos? Claro. Y con quién te unes de los dos, y los dos están a la greña. Y si te unes solo para lo que decía Natacha, el Congreso de los Diputados, o aquí te unes o no te unes, porque ya hemos visto que el nacionalismo, cuando tiene que gobernar en Canarias, no se une. Solo se une, hablan para Madrid, única y exclusivamente. Entonces, es una unidad muy subgéneris. Y sobre esa plataforma de Teodoro Sosa y de Óscar Hernández, que alcaldes de Gáldar y de Agüimes, que son los que la están liderando, va cogiendo forma y se van incorporando personas. Ha habido cierta polémica con la incorporación de Onalia Bueno, de la alcaldesa de Mogán, que ya de por sí ya ha generado bastante polémica, por sobre todo algunas declaraciones que hizo en el pasado sobre las políticas con las personas migrantes. Pero con respecto a esto, a mí me genera varias preguntas. Yo quería preguntarle su opinión. ¿Realmente cabe cualquier persona en este tipo de proyectos? ¿Caben todo tipo de visiones? Es decir, ¿no hay algunas líneas que marcar? Porque a mí Onalia Bueno me parece que es una persona que a mí me hubieras preguntado, a mí personalmente, hace 2 años, si Teodoro Sosa y Onalia Bueno tenían algo en común, cuando Onalia Bueno, pues, por ejemplo, pedía multar a los hoteles que acogían a las personas migrantes, y yo hubiera dicho que no, que en la vida, que eso era como agua y aceite. Sin embargo, pues al final van encajando. Y ahí está, Onalia Bueno en ese proyecto. Ha habido polémica con si estaba en la ejecutiva de Coalición Canaria, pero no era militante, ya lo ha aclarado Coalición Canaria, y por tanto puede ir donde quiera. Pero ¿ustedes cómo ven este tipo de casamiento? ¿Sabes qué pasa? Que es que a lo largo de la historia de Canarias ha habido tanta gente que ha pasado de un partido a otro que tú ni te imaginabas que se iban a ir al partido de enfrente, pero se han ido, que es que a mí no me extraña nada. Al final,
Yo creo que una de las bases y una de las cosas que mejor ha hecho Teodoro Sosa y que le ha traído un montón de rédito a Nueva Canarias y que en su día hizo muy bien Nueva Canarias fue atraer el municipalismo de Gran Canaria. Y Nueva Canarias era mucho más fuerte porque el municipalismo lo tenía con ella. Y era la asignatura pendiente de Coalición Canaria en Gran Canaria. ¿Por qué? Porque esos grupos municipalistas todos estaban con Nueva Canarias. Entonces, al final, si tú quieres tener... Y que encima todos sabemos lo que pasó con Onaria Bueno y Nueva Canarias, que también el enemigo común une mucho. Sí, de hecho, al final la oposición que tiene Onalia Bueno es Nueva Canarias, realmente. Claro, porque y que ha habido denuncias y que la denunciaron por manipular el voto y que luego salió absuelta y que ha habido siempre una batalla campal con Nueva Canarias. Y eso ahora mismo es algo que Onalia, hay que decirlo, en Mogán la quieren un montón y de hecho los resultados electorales están ahí. Sin duda. Y claro, yo entiendo que todo este nuevo grupo, lo que necesita es esa implantación municipal. Pero claro, exacto. Yo creo que es evidente, María Jesús, y está ahí, y es un sinónimo de buena estrategia porque ha funcionado en el pasado. Pero yo es que a veces soy un poco retorcido y me gusta hablar de ideologías, y yo no sé hasta qué punto las ideologías son importantes en este tipo de proyectos o no, o son secundarias. Bueno, yo como pienso que los partidos no tienen la prerrogativa de las ideologías, pues a lo mejor se pueden dejar un poco aparte, porque además los intereses hacen extraños compañeros de cama. Y hemos visto que aquí, cuando se trata de pactar, por ejemplo, de buscar estrategias, bueno, pues a lo mejor haces así y no pasa nada. Y vamos viendo a ver cómo va la cosa. De todas formas, yo creo que la clave es lo que dice María Jesús, y bien me lo recordó cuando coincidimos la última vez en esta mesa, de que la base de Nueva Canarias, más allá de Román Rodríguez como cabeza visible de esa formación, era el municipalismo, y es algo que no hay que recordar. Lo que habría que ver es si el municipalismo tiene ahora mismo base, o se puede, o esos grupos que van a formar, entendemos, con una nueva formación política, cómo se va a estructurar, si va a tener estructura, valga la redundancia, para poder hacer frente a una serie pues, de elecciones o de citas en los que tenga realmente una representación a nivel insular y regional, y en el caso de que quieran dar un paso más, si podrían o no formar parte de alguna coalición o presentarse por separado y decir, oye, vamos a arriesgarnos a ver si conseguimos ahora algo. mismo a nivel insular, no olvidemos que Antonio Morales se supone que es parte de esos críticos. Pero es que esa es la clave, porque no lo sabemos todavía a ciencia cierta. No, él, hay un posicionamiento él claro. está jugando a, bueno, no quiero romper el gobierno no quiero tener un problema del gobierno del Cabildo, voy a ser, entre comillas, lo más elegante posible, porque las declaraciones que ha hecho él van en ese sentido, ¿no? Yo voy a respetar hasta... Y todo dependerá mucho también de lo que decía Antonio Morales. Y si este culebrón está siendo interesante a nivel político, ustedes nos van a perdonar, pero es así, está generando un pequeño tsunami en lo que es el nacionalismo canario, todo este movimiento estratégico que ha hecho Teodoro Sosa y Óscar Hernández también, alcaldes de Galdar y de Agüimes. A mí siempre me ha parecido muy fascinante las peleas internas en el Partido Socialista, porque históricamente, sobre todo en la isla de Tenerife, han sido unas peleas bastante duras, que a veces no se trasladan a la opinión pública, pero otras veces sí. El Partido Socialista incluso ha tenido épocas en las que ha perdido a destacados militantes que después han vuelto. A nadie se le escapa el caso de Santiago Pérez en Tenerife. Bueno, se ha presentado, no había sorpresas, tampoco ha habido alternativa, el nombramiento ya de Tamara Raya como secretaria general del Partido Socialista. Pero quizá lo más interesante era quiénes van a formar parte de esa ejecutiva insular, y ya hemos conocido nombres importantes, destacados, de la corriente quizás, si me lo permiten, más crítica del Partido Socialista, y que yo veo que, porque esto al final es la pregunta que está sobre la mesa, con la desaparición de partidos como Podemos o de esa izquierda a la izquierda del PSOE, del arco de representatividad a nivel local y a nivel parlamentario, bueno, pues lo que le queda al PSOE es pactar o con el Partido Popular o con Coalición Canaria si quiere gobernar. A día de hoy, con Nueva Canarias no suma, que era, bueno, pues digamos su aliado natural. Bueno, pues ahí aparecen José Antonio Balbuena, Patricia Hernández, que van a formar parte de esa ejecutiva, Jennifer Miranda, a la que le acaban de hacer una moción de censura a la exalcaldesa de Granadilla, personas que en principio no son muy proclives a pactar con Coalición Canaria. Pero es que después también a mí me parece muy interesante que en esta nueva ejecutiva esté formada también o esté representada
Carmen Nieves Rodríguez Fraga, que ustedes saben que fue viceconsejera en el anterior gobierno de Administraciones Públicas con el expresidente Ángel Víctor Torres, pero que es la hermana del alcalde de Adeje, de José Miguel Rodríguez Fraga, que eso ha generado mucha polémica, pero que es una persona que obviamente defiende los intereses que tiene el Ayuntamiento de Adeje. ¿Y por qué les digo esto? Porque a mí me gustaría saber cómo va a afrontar esa nueva ejecutiva una cuestión que en Tenerife es muy importante y es el posicionamiento que tiene que tener el PSOE ante un proyecto como es Cuna del Alma. Cuando tenemos en este caso, a Carmen Nieves Rodríguez Fraga, favorable a ese proyecto, y tenemos en este caso a personas como José Antonio Balbuena, que fue quien paró ese proyecto cuando era consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias. Y a mí ese debate interno también me parece muy interesante. Así que yo les abro esas dos preguntas. ¿Cómo ven a este PSOE de Tenerife, María Jesús, de cara al posible pacto con Coalición Canaria? ¿Y qué crees que van a hacer a nivel público con Cuna del Alma? Yo creo que tú has comentado una cosa. Así, a simple vista, hay personas en la Ejecutiva que hacen muy difícil un pacto con Coalición Canaria, igual que hay otras personas en la Ejecutiva que a lo mejor pueden introducir un poco... Ahora, lo que yo sí que veo... La propia Tamara Raya, que yo con la entrevista aquí y mi sensación fue que sí, ella... Lo que veo es que Tamara Raya tiene un papel difícil, no, dificilísimo. Porque si el PSOE de Tenerife ya era un volcán en erupción, creo que tiene un papel muy difícil y hay que confiar en ella y que tenga el talante y el temple necesario como para unar un PSOE que está dividido entre no queremos nada con Coalición Canaria o a lo mejor hay que ceder un poco y es mejor gobernar, no lo sé. Yo creo que la situación es, como tú bien has dicho, es bastante compleja. Y luego, sobre todo, también decisiones y posicionamiento que tiene que tener el PSOE. Pero bueno, mira lo que está ocurriendo con la migración. O sea, es que al final el PSOE yo creo que nos está acostumbrando a dar un discurso dependiendo del lugar en el que tiene que dar ese discurso. Oportunismo político. Sí, porque tú no puedes estar diciendo aquí vamos a distribuir a los menores, porque no me gusta la palabra repartir, porque me parece horrible, vamos a distribuir tal, y que sin embargo te estén diciendo tú te tienes que hacer cargo de los menores asilo, exacto, claro, que están pidiendo asilo y por otro lado tú estás diciendo no pasa nada, pero por otro lado estás estudiando recurrir ese fallo. Sí, sí. Entonces, no sé, yo creo que el PSOE nos está acostumbrando demasiado. Pero de cara a 2027 hay temas en los que se va a tener que posicionar sí o sí. Pero yo creo que ahora mismo precisamente el Partido Socialista, que presume de ser un partido potente, de ser un partido que no le importa estar en el fragor de la batalla, ahora mismo no puede presumir precisamente de ser un partido crítico, ni interna ni externamente. O sea, casi están vinculados a la corriente nacional a nivel del partido, a nivel estatal. Y poco más. Y yo sí pienso que si les surge la oportunidad de gobernar con Coalición Canaria, la van a hacer. O sea, yo creo que el PSOE lleva mucho tiempo sin gobernar en algunas instituciones o les han quitado la posibilidad de gobernar porque a lo mejor han ganado, pero la aritmética es la que da el poder. Y yo creo que ha llegado el caso si van a pactar. Es histórico ya. Además, el gobierno de Canarias, por ejemplo. O sea, habrá que ver también los cabezas de lista. Efectivamente, o sea, es que ahora mismo, sin saber esos datos, por ejemplo, también es un poco ponernos a lucubrar en diversas circunstancias. Pero yo creo que, llegado el caso, sí pactarán. Es más, van a pactar con quien sea, pero no el PSOE, todos. Es que no les queda otra. Y en cuanto a posicionamiento en diversos temas, sobre todo de calado ahora mismo en un momento en que Canarias está viviendo pues quizás resurgir de ese sentimiento de lucha medioambiental, de lucha del territorio y un sentimiento nacionalista importante a nivel de cuidar lo que es Canarias y lo que significa Canarias. De identidad. Me gusta la palabra identidad en este efectivamente, contexto. Y ojo, que yo creo que es importante recuperar y luchar por ese sentimiento, porque eso no tiene nada que ver ni con nacionalismos políticos ni con ideologías más allá del saber. Nosotros sabemos lo que somos, o por lo menos yo, por ejemplo, yo nunca he sentido una corriente independentista porque creo que es absolutamente antinatural por el propio territorio, pero sí creo que, y cada vez con el tiempo y con la edad, he sentido la necesidad de reivindicar lo que somos, más allá de que seamos una comunidad en la que estamos a la cola de todo. O sea, Canarias es un poquito algo más eso, y si no la cuidamos nosotros, no vamos a tener nada que legar ni a los que vienen de fuera a disfrutar de las islas ni a los que se quedan. Y yo creo que ahí tienen que estar todos los partidos a una. Siempre decimos eso de los partidos, el Partido Socialista, el Partido Popular, siempre dice, nosotros tenemos diputados también en el Congreso.
Sí, pero es que tampoco la disciplina de partido es la que es y eso juega muy, muy en contra de estos partidos. Por eso también hace falta un poquito más de contundencia. Y la contundencia se encuentra y se busca precisamente en la respuesta que tiene que dar a la ciudadanía, además en cosas muy concretas. Esto no es el medio ambiente, el cambio climático. No. ¿Qué piensa usted de Cuna del Alma? ¿Qué piensa usted del circuito del motor? ¿Qué piensa usted de Fuerteventura? ¿Qué piensa usted de la emergencia hídrica en Lanzarote? ¿Qué piensa usted que en La Graciosa cada 2x3 estén sin agua? ¿Qué piensa usted de La Gomera, El Hierro, La Palma? ¿Qué va a pasar con esas islas? Ahí es donde se van a tener que mojar. Que a ver, que el ser humano es contradictorio de per se y al final eso se traslada también a los partidos políticos, pero los partidos políticos, quiera o no, tienen que responder a esas preguntas que, por ejemplo, hacía Natacha ahora, y ahí estamos los periodistas también, que los tenemos que preguntar. Pero a mí se me ocurren muchísimo porque te estaba escuchando, dijiste circuito del motor y claro, yo dije, claro, es que ahí tenemos a Jennifer Miranda que está en contra del circuito del motor en esa nueva ejecutiva, cuando el Partido Socialista impulsó ese proyecto en el pasado mandato en el Cabildo de Tenerife y metió presupuesto y se posicionó a favor del proyecto y claro, al final todo eso yo creo que obliga a que no vale solo con ponerte un pin de la Agenda 2030, sino que es necesario al final, oye, ser claro. Y mi posición ante este proyecto es esta y la vamos a mantener. Pero ¿sabes también qué pasa? Que al final entran en contradicción los presupuestos generales con las personas individuales. Quiero decir, cuando ya bajas al municipio y tienes un candidato o una candidata que a lo mejor en su municipio sabe que tiene que luchar contra, pero que tiene que ir contra tú mismo lo estabas diciendo, ¿no? Como Jennifer Miranda estaba en contra del circuito del motor mientras era el PSOE el que lo impulsaba. Porque también existen esas incongruencias y yo creo que también va a ser determinante quiénes sean los cabeza de lista en cada una. Sin duda, y habrá que ir aclarando esos discursos y estrategias de comunicación. Por cierto, papel clave que pasa desapercibido, porque ha pasado desapercibido por su perfil, el de Óscar Olave, que ha sido ahora mismo la sombra de Luis Geray Gutiérrez, y yo creo que tiene una parte, al menos, del mérito de la progresión política que ha tenido Luis Geray Gutiérrez, que llegó en pañales, y me van a perdonar la expresión, a esto de la política, prácticamente por estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado, acabó donde acabó. No, yo creo que es un hecho también, y al final Óscar Olave ha sido su jefe de gabinete, la persona que ha estado por detrás, muy alejado siempre de los medios de comunicación, pero que ha sido su principal asesor, ¿no? Por lo menos uno de los más importantes que ha tenido. Y yo creo que ahora va a jugar un papel también decisivo en esta nueva ejecutiva. Veremos. Bueno, al final, de ahí van esas figuras que están en la sombra, al final tienen mucho que ver con esas estrategias de las que estamos. Mira, y Luis Geray Gutiérrez empezó gobernando, o sea, no quería gobernar con Coalición Canaria, y al final ha terminado gobernando con Coalición Canaria. Y hablando de identidad, de cuidar nuestros espacios naturales, de ese aumento de la sensibilidad medioambiental, bueno, en el Parque Rural de Anaga están muy cansados de la saturación, del colapso que vive esta zona de la isla de Tenerife y sobre todo de la falta de soluciones, porque voluntad política sí hay, o por lo menos nosotros sí la hemos escuchado del Cabildo de Tenerife, pero hasta ahora sigue sin limitarse el acceso a este parque rural y lo comentaba en el periódico Diario de Aviso, le han dado un ultimátum, vecinos de Anaga dan un ultimátum al Cabildo de Tenerife, un mes para solucionar el colapso del tráfico o cerrarán los accesos al parque, es lo que han dicho, llevan tomándonos el pelo desde hace años. ¿Cómo ves esto, Natacha? Pues mira, yo creo que es importante porque primero es un paraje natural. Además de la biosfera, claro, y aparte bueno, pues es acotado no porque tenga ningún tipo de acotación, pero sí es verdad que hay que preservarlo y la cantidad de coches que pueden llegar a pasar por ahí es ingente y además y sobre todo porque después hay una gran cantidad de esas personas que van con un objetivo que no es ni siquiera conocer el entorno, sino es a sacarse la foto pues, en el típico enclave de las paredes naturales, a sacarte la foto intentando además que no haya nadie. Entonces, que la puedes hacer, que es lícito, oye, por supuesto. Pero es un poco también como cuando la polémica de no vamos a dar a conocer dónde están los charcos para que la gente no vaya, ¿no? Pues un poco lo mismo, hay que preservarlo. Y ahí, otra vez, volvemos a lo mismo, a lo que decía María Jesús antes también con el tema de la vivienda y de qué planes y qué recursos podemos poner para que esto se evite o no siga pasando, y es que no se ejecutan. Pueden haber muchas ideas,
Pueden haber muchos planes, pero las ideas y los planes hay que ejecutarlos. Y después esa falta de ejecución lo que lleva es a eso, a que los vecinos que cojan el toro por los cuernos, y pase también un poco como esa frase que a priori me pareció muy bonita, pero después si la analizas es hasta triste, que cuando pasó lo de la Dana en Valencia, cuando la frase que se popularizó lo de solo el pueblo salva al pueblo, lo mismo, eso no puede ser, o sea, el pueblo no puede salvar al pueblo, el pueblo tiene que estar ni para ser salvado, sino para ser ayudado, pero no puede estar en manos de los vecinos el intentar recuperar o preservar un entorno. Eso tiene que estar ya... Bueno, es que eso debería haber estado ya incluso analizado y ejecutado medidas para poder evitar este tipo de cosas. Al final, en otras zonas se han hecho propuestas, por ejemplo, lo de las guaguas lanzaderas en Masca. En Masca, sí. Es una buena solución, no sé si se puede extrapolar. De hecho, se habló, no sé si recuerdan, de guaguas lanzaderas también en Anaga. Sí, lo que pasa es que no había sé un hasta qué plan, punto, que claro. se habló primero de guaguas pequeñitas y los vecinos pedían guaguas más grandes. Y es verdad que cerrar una carretera o cerrar los accesos a Anaga con tantas maneras de acceso no es fácil. Y yo me imagino que eso tiene que tener un estudio, un análisis y ver cómo tú puedes decirle a un coche hasta aquí usted pasa y a partir de aquí coge un transporte público. Pero ¿que es necesario? Es absolutamente necesario, porque es que además es cierto que es muy importante que la riqueza que genera el turismo permee en todas las capas de la sociedad y que conozcan también cuál es nuestra identidad y que puedan ver una quesería y que puedan ver, pero de manera más ordenada. Porque es que las redes sociales, no es por nada, pero han hecho muchísimo daño en todo este tipo de cuestiones. Porque mira lo que pasó con Boca Cangrejo. Tuvieron que quitar ese reclamo turístico, esos corazones para poder vivir en paz. Es que nosotros también tenemos que ser un poco consecuentes con lo que hacemos, con cómo lo hacemos y que cómo distribuimos nuestro ocio, ¿no? Es complicado. Después, quizás lo vivimos, ¿no?, con el volcán de La Palma, ¿no?, cuando se viralizaron esos selfies en el volcán, mientras todavía había gente que no tenía dónde ir a vivir, donde todavía no se sabía qué iba a pasar en plena erupción. Es la cultura de la imagen, es la cultura del postureo. No sé cómo definirlo, pero yo creo que esto tiene muchas consecuencias y así nos vamos a los más jóvenes, a los adolescentes, a los niños, a las niñas. Es peligroso, ¿no? Es que vivimos en una situación, un momento en que estamos únicamente preocupados por inmortalizar lo que hacemos y que si no tenemos las fotos que no lo hemos hecho, o sea, no hay nada, ya no disfrutamos. Ya simplemente voy a este sitio porque es la foto viral, porque es el sitio de moda y si no voy a ir no soy cool, no estoy en la onda. Da igual poner el coche encima de... exactamente. Silva, pero y aparte, María ser Jesús, popular es lo que se claro, busca. y a mí me da la impresión, María Jesús, que lo has comentado ahora, que nos pasamos la vida, o los políticos se pasan la vida analizando y estudiando las situaciones. Y hablo de los políticos porque me consta y sé que detrás de los políticos no son realmente los que después toman las decisiones, ni estudian ni analizan. O sea, hay un grupo de técnicos, afortunadamente, que saben de cada tema. Desafortunadamente. Bueno, pero quiero decir, muchas veces, bueno, pues se tienen que encontrar también el equilibrio entre las decisiones políticas y de facilitar lo más posible, de llegar a ese equilibrio entre, por ejemplo, en este caso, el turismo y preservar el entorno natural y ecológico. Pero, hombre, es que no podemos pasarnos la vida estudiando, haciendo comisiones, haciendo reuniones y haciendo briefing. O sea, es que me da la impresión de que solo hacemos eso y ejecutamos poco. Tú has nombrado a los técnicos. A veces la propuesta puede estar, pero la traslación técnica tampoco es tan fácil. O sea, que hay que contemplar también todo eso. O que a lo mejor el técnico no lo ve por algún motivo y hay que son muchos los factores a tener en cuenta. Es un debate interesantísimo, ¿no? ¿Quién tiene que tomar las decisiones? ¿No? Y sobre todo en situaciones de emergencia. Bueno, es que precisamente lo vemos en la alerta que tuvimos la semana pasada. Al final, los técnicos ponen sobre la mesa unas recomendaciones de qué harían en base a sus informaciones y sus estudios, y son los políticos también los que toman las decisiones. Por cierto, no está en el guión, pero es que ha venido a colación, que no sé si lo leyeron, las declaraciones de Escolástico Gil, del alcalde del Rosario, que él decidió, tenía un pleno el jueves, no suspender el pleno municipal, y hizo unas declaraciones que recogía el periódico El Día, en las que
bueno, las voy a buscar para decirlas exactamente porque no quiero dar pie a malentendidos, pero él cuestionaba un poco la situación que se vivía con las emergencias, ¿no? El exceso celo que hay a la hora de tomar decisiones en las situaciones de emergencias. Y a mí eso me parece que con lo que ha ocurrido en Valencia, con la situación que estamos viviendo, decía Escolástico Gil, el ayuntamiento, lo publicaba el periódico El Día, del Rosario gestiona sus competencias en emergencias con responsabilidad. Y decía él, parecen señoritos que tienen la piel muy fina, ¿no? por pedir que se suspendiera el pleno. Y decía, desde mi posición de alcalde observo con preocupación cómo desde hace algunos años la política ha hecho de las emergencias un teatrillo para demostrar poder sobre la gente. Le han cogido el gusto a cerrar, vallar y prohibir la movilidad y la actividad cada vez que cambia el tiempo, a menudo sin motivos suficientemente fundados. Y esto yo creo que viene a colación. Me parece que se extralimitó un poco. Quiero decir, hemos visto lo que ha pasado en Valencia y yo creo que hay que prevenir porque es mejor prevenir que curar. Sí que es verdad, y a colación de lo que está ocurriendo en Anaga, que, por ejemplo, las empresas de actividades en la naturaleza te dicen normalmente se decreta o la alerta o el aviso o lo que sea para toda la isla y a lo mejor no es lo mismo si estás en un lado o si estás en otro. A lo mejor deberíamos trabajar por sectorizar esos avisos y esas alertas. Oye, pues me parece una propuesta bastante sensata, pero las palabras de Escolástico Gil ya me parecen un poco temerarias y sobre todo muy irresponsables por parte de un representante público, que es el que tiene que estar dando ejemplo a la ciudadanía. Porque es que a lo mejor él está diciendo eso y hay un señor que se va al campo y se le cae un árbol encima. Es que... No, y aparte, que es lo que tú dices, o sea, es mejor prevenir, pero es que no nos tenemos que ir a la dana. Es que Canarias, precisamente, es el ejemplo. Canarias es una de las, creo que de las comunidades que es la única que tiene el plan de emergencia destinado a este tipo de situaciones. Y evidentemente, cuando la previsión, es que claro, ya hablamos de previsiones y la meteorología es muy cambiante, te lo dicen los propios expertos. O sea, es que porque tienen en cuenta pues, los vientos, por ejemplo, y de repente tiene una tormenta y de repente, estoy hablando como muy, por supuesto, muy general porque mi lenguaje técnico en este caso es inexistente. Pero obviamente puede cambiar en cuestión de minutos y horas, y encima Canarias y Tenerife en este caso tiene pues una geografía y una orografía que no hace precisamente que sea fácil el sectorizar, pero que seguramente se podría trabajar en ello. Pero yo prefiero que haya un aviso y una recomendación de no salga de su casa y después, oye, tú serás responsable de si quieres salir o no, de que no pase cualquier tragedia. Es que lo vimos en el Delta. Aprendimos con las riadas del 31 de marzo en Santa Cruz de Tenerife. 23 años se cumplieron es que no podemos tener tampoco la mirada tan corta. Entonces, a lo mejor voy a decir una barra basada, pero este señor es el alcalde de un municipio donde el año pasado, o hace un año y medio, hubo un incendio muy complicado en el que se tuvo que actuar también con cuestiones de emergencia, que también vamos a poner ahora en solfa esas actuaciones, porque es que también hay que callarse, a veces hay que callarse un poquito la boca. La cuenta, o sea, quiero decir, a ti te hacen una recomendación, como está diciendo Natacha, tú luego tienes la libertad individual de decir salgo o no salgo a la calle, pero las instituciones públicas tienen que dar ejemplo, por supuesto que sí. Pero en emergencia al final no es hacer una cosa complicada y yo lo que percibo también a veces es que nunca estamos satisfechos con las decisiones que se toman, porque si se pasan de ser cautos, porque se pasaron de ser cautos, pero como ocurrió en La Palma, si no subieron el semáforo amarillo a naranja a pesar de que había indicios de que el volcán podía erupcionar ese 19 de septiembre, también nos hemos criticado y nos quejamos de que ahí tenía que haberse tomado más medidas. Entonces, al final, también yo creo que tenemos que tener más educación, quizás, en materia de emergencias y de seguridad todos, ¿no? Y además, pero ¿qué pasó la semana pasada? Después de ese aviso de que se iba a caer la isla. La frase era, pero si no pasó nada. Mira, al final no pasó nada. Tanto rollo, los niños en casa y yo me tuve que buscar la vida. Pero si hubiera pasado pues mira, y no hubieran dado ojalá siempre se dé una vez y no pase nada. Conversación en Valencia, 200 y pico muertos. Bueno, es que tenemos que, efectivamente. Efectivamente. Ahí está. Bueno, antes de despedirnos, todavía saben que después viene la sección de deportes y hoy hay mucho que contar. Por cierto, nos va a acompañar también el presidente de... no nos va a acompañar. Bueno, fíjense, al final no nos va a acompañar. Yo iba a decir que nos iba a acompañar porque está en el guión el presidente del Dreamland
en Gran Canaria, pero Stephen Sabané, pero finalmente no va a estar, pues me acaban de decir, pues esto ya ven, es lo que tiene de hacer un programa en directo. No va a estar con nosotros, pero hay muchas cosas que contar. Pero sí que quería hablarles de un contrato que ha firmado el Cabildo de Lanzarote, un titular que había en Canarias ahora, porque yo analizando la noticia le veo tantas cosas que me cuesta encontrarle respuesta que me gustaría de verdad poder preguntárselas directamente al presidente del Cabildo de Lanzarote. Vamos a ver el titular. Lanzarote paga 3 millones a la empresa de un antiguo cargo de Ciudadanos para transformar el modelo turístico. 3 millones de euros. Bueno, aquí hay varias cosas que llaman la atención y ya si leen la noticia pues van a ver alguna serie de datos que insisto que son cuanto menos llamativos. Por ejemplo, lo primero es, bueno, la parte política de esto es a un cargo de Ciudadanos, no a cualquiera, sino a una persona importante dentro de Ciudadanos. Se vincula en la información un poco. Se viene a decir que esta persona, que al final tuvo un papel decisivo en por ejemplo, en la moción de censura de Santa Cruz de Tenerife, hasta qué punto, y esto es una interpretación que hago yo una vez que leo la noticia, de esto puede ser quizás algún pago pendiente que se esté haciendo desde Coalición Canaria a esta persona. Bueno, esa parte a mí quizás entra más dentro del terreno de la especulación, es más difícil de comprobar. Pero lo que sí me llama la atención es, primero, que el Cabildo de Lanzarote se gaste 3 millones de euros, ya por un lado, la cuantía 3 millones de euros para encargar a una consultoría que realiza una serie de actividades vinculadas con la transformación de la oferta turística y de la forma de afrontar la situación turística de una isla como Lanzarote, una isla completamente saturada turísticamente, que en el pasado mandato, el anterior presidente del Cabildo inició el procedimiento para declarar la isla saturada. Y eso, pues al final quedó, con el cambio de gobierno, quedó en nada. Pero es que además a este contrato de 3 millones de euros se presentan dos empresas. La empresa del señor Cohen, el ex de Ciudadanos, que solo tiene, bueno, no tiene experiencia, tiene 1 año y medio desde que se constituyó a mediados del año 2023 aproximadamente, prácticamente sin capital social, y se le concede a esta empresa por encima de una consultoría de gran reconocimiento como es PricewaterhouseCoopers. Pero es que además el señor Cohen trabajó durante muchos años para PricewaterhouseCoopers, con lo cual esto también nos hace tener la mosca detrás de la oreja de si esto realmente era pues, una oferta pública que realmente fue una licitación donde se presentaron dos ofertas que al fin y al cabo iban a ser lo mismo. No lo sé, ya le digo que estamos en base a toda esta información, pero sí que es verdad que hay muchos datos que obligan a hacerse preguntas de cómo es posible que, por ejemplo, a esta empresa sin experiencia en uno de los apartados se le puntúe con un 9 y a PricewaterhouseCoopers se le puntúe con un único punto. Y bueno, muchas cosas que exigen, cuanto menos, ante este tipo de circunstancias, respuestas de los responsables públicos. Natacha, no sé si te leíste la información. No he podido leerla, pero por eso no me voy a meter tanto en el fondo, sino en la forma. La forma, yo creo que cualquier contrato público, por muy digamos, ingenuo que pueda parecer lo que voy a decir, tiene que ser con luz y taquígrafos y no puede dar lugar a que especulemos el por qué, cómo y cuándo se han dado este tipo de licitaciones. Lo otro que me pregunto es, ¿de verdad en Canarias, con la experiencia que tenemos en Canarias en el sector turístico, con la cantidad de recursos a ese nivel que tenemos en muchas instituciones y sobre todo en el Gobierno de Canarias, porque me consta que hay gente muy preparada para hacer frente a este tipo de consultorías, estudios o auditorías, es necesario externalizar este tipo de servicios para que alguien te diga cómo tienes que solventar un problema de concepción turística en una isla como Lanzarote, que recordemos que Lanzarote, de algo ha podido presumir Lanzarote precisamente ha sido de tener una visión del turismo y una visión ecológica de la isla importantísima y basado en esos ideales que ya se marcaron desde hace muchísimos años y que a la vista de los acontecimientos obviamente se los están pasando por el forro de los libros. Pero lo que a mí me sorprende es este tipo de cosas y que siempre salgan a colación y a la luz pública irregularidades en la concesión de contratos, sobre todo vinculados al sector turístico. 3 millones de euros, que ya de por sí la cuantía, bueno, no lo sé hasta qué punto es una buena inversión o no. No lo sé. Habrá que ver también cuáles son los trabajos que hace la empresa y demás. Hombre, así contado y con tanto dato es todo como un totum revolutum, un poco extraño. Y sobre todo yo creo que hay dos instituciones en Canarias, como son las dos universidades públicas, la de Las Palmas de Gran Canaria y la Universidad de La Laguna, que además tienen cátedra en turismo, ambas, que a lo mejor... Mira, pues yo creo que no me lo había planteado, pero tienes razón. O sea, ¿por qué?
que seguro que además va a ser más barato, no recurrimos a los recursos que ya tenemos, porque lo primero es que la primera pregunta, al final estoy ahí también con Natacha, es si esto es necesario. Es decir, ¿realmente Lanzarote necesita a lo mejor es necesario este tipo y a de lo mejor la estudios? empresa hace un trabajo extraordinario, no lo sabemos, Habrá que pero verlo, claro. habría que verlo. Pero lo que sí que es verdad es que yo creo que si tú quieres hacer algo, hazlo con la mayor transparencia, contesta las preguntas, di por qué lo has hecho, hazlo de la manera más adecuada y no generes este tipo de sospechas. Claro, porque al final después, por ese tipo de polémicas, se opaca precisamente todo el trabajo. Oye, que a lo mejor es cierto que una vez se presente esta auditoría, dices tú, es verdad que nadie nunca, en ningún momento, ni el primer ciudadano hasta la persona más entendida en turismo, ha sabido dar con esta clave. Oye, perfecto, pero es que ya eso va a quedar opacado ya porque no se sabe cómo se ha dado este contrato. Y sobre todo con personas vinculadas pues, a estos niveles. Y hay una frase que ahora pues será muy políticamente incorrecta porque no queda muy bien decirla, pero lo de la mujer del César no solo tiene que serlo, sino parecerlo. Aquí tiene que hacer las cosas cámbiala por otra. de todo. Pues es Cámbiala verdad. por otra. Y yo sabía que a ti no te iba a gustar. Cámbiala por otra. Bueno, el apartado en el que hubo esa diferencia estaba en el enunciado, era nivel de conocimiento y especificidad de los problemas asociados al Cabildo Insular de Lanzarote. Se puntuó con un 9 a Cumbre 8 Islas, que es esta empresa que ha ganado este contrato, y con un único punto a Pricewaterhouse. Bueno, ahí ¿Y la queda. empresa se llama así por Canarias? Cumbre 8 Islas, sí. Vale. Además, actualizada. Ya digo que con un año y pico en el registro mercantil y hasta ahora yo desconocía, por lo menos para mí, pero bueno, tampoco es que mis conocimientos a nivel de empresas consultoras sean importantes y es verdad que en este caso el señor Cohen tiene experiencia en este ámbito. Es que además el Lanzarote, que con todo lo que ha llovido con la corrupción, merece sobre todo ese mayor celo, si cabe todavía, y transparencia a la hora de cómo se gestiona el dinero público. A mí tengo que decir, al final esto es un programa de opinión que yo escuché muy atentamente la entrevista que le hizo Manuel Artires, el director de esta casa, a Osvaldo Betancor, al presidente, del Cabildo de Lanzarote, y salí un poco decepcionado con la tibieza y esa... no sé, forma muy blanda de abordar un problema tan grave como la corrupción. Me pareció, de verdad, me decepcionó un poco. Yo creo que Lanzarote merece una contundencia mayor ante ese tipo de cuestiones. Y no todo es guerras políticas, no. La corrupción no siempre son guerras políticas. La corrupción, al final, muchas veces se descubre por las guerras políticas, pero no solo son guerras políticas. Hay corrupción y en Lanzarote más que probada y con muchas personas que han tenido que ir a la cárcel por cómo han gestionado los recursos públicos. Y por último, nos vamos a ir muy cerca, a Fuerteventura, porque hay un concurso. Al final, los concursos de basura traen muchos quebraderos de cabeza y en el Ayuntamiento de Pájara ha ocurrido, lo publicaba Diario de Fuerteventura, el tribunal, en este caso el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos ha anulado la licitación para la recogida de basura y limpieza de Pájara. Lo importante es que es un contrato, obviamente, de un servicio que es esencial, que era necesario y que el propio alcalde había dicho que esto iba a ser, bueno, pues el contrato más importante de la historia del municipio, fundamental, que se había hecho con lupa. Pero claro, al final estos contratos son complicados, ya lo vivimos en Santa Cruz de Tenerife, lo hemos vivido, la situación también en Las Palmas de Gran Canaria, en las grandes ciudades, pues imagínense en municipios pequeños como Pájara, ¿no? Sí, la verdad. Entonces, si le permiten lo de pequeños, quiero decir, no tan sí, grande. y que luego al final todo este tipo de licitaciones, de contratos, de empresas, de puntuaciones, de tal, son fácilmente recurribles. No conozco el caso en concreto, pero sí que es verdad que hay momentos en los que las empresas tienen muchos intereses y se van recurriendo y se va retrasando todo. Y al final yo creo que lo peor es que lo que se resiente es el servicio a la ciudadanía y que hay muchas voces que dicen que por qué no se rescatan esos servicios municipales para que se presten desde los ayuntamientos, porque en el fondo hay algunos estudios que dicen que saldrían hasta más baratos, no lo sé. Pero sí que es cierto que hemos externalizado, o se ha externalizado la prestación de mucho servicio por parte de muchas instituciones que al final, entre concursos, recursos y demás, te generan un problema muy, muy grave. Estás en un limbo ahí que al final es complicado de resolver y después, por ejemplo, en Santa Cruz, ¿no? Que se adjudicó el concurso, se cambió después de muchos años a Urbaser por Valoriza. Y la sensación es que hemos ido a peor. Sí, no, y aparte, Pájara puede ser, por ejemplo, un municipio pequeño, pero es un municipio con una carga turística importante. Claro, que es la clave la isla de todo de esto, Fuerteventura es un núcleo fundamental para el sector en la isla. Y yo estoy de acuerdo, además, era lo que iba a decir sobre este tema, lo que ha dicho María Jesús. ¿Por qué tenemos que externalizar servicios tan básicos?
cuando posiblemente se pueda invertir en hacer una propia empresa pública o municipal en este sentido, y que preste esos servicios y que no tenga que estar a expensa de licitar o de ver cuántas empresas van a pujar por este contrato, y sobre todo que no haya recursos interpuestos entre medias que lo que hacen es dilatar la prestación del servicio, y el perjudicado es el ciudadano y la ciudad, que bueno, en muchos aspectos da una imagen lamentable. Y que luego al final no olvidemos que la ley de contratos prioriza el precio. Y hay muchas empresas que concursan a la baja precisamente para llevarse el concurso, y luego no pueden hacer frente a los recursos que tienen que poner. Yo creo que esa es una de las grandes claves, porque al final después pasa lo que pasa, y no siempre podemos tirar de la guerra de Ucrania o de otros contextos internacionales para justificar las subidas de precios. A veces están esas ofertas a la baja que al final hacen muchísimo daño. Natacha Llarena, María Jesús Lillo, de verdad que ha sido un placer como siempre tenerlas aquí. Igual. Y bueno, y poder hablar de tantos asuntos de actualidad. Yo les animo a que sigan tan bien informadas y a que sigan compartiendo sus conocimientos y su experiencia con nosotros. Muchas Yo vengo gracias. aquí porque no me gusta hablar, la verdad, las cosas como son. ¿No te gusta hablar? No, no me gusta hablar. No, bueno, pues sí, no te si te llega a gustar, menos mal. No, pero si yo vengo tranquilo, digo, porque a mí me dicen, no, digo, para mí, si es que les encanta hablar a mis contertulios, o sea, eso es maravilloso. No, sí, aparte que se está bien, y cuando estás bien en un sitio, pues apetece. Bueno, pues yo se lo agradezco. Yo espero que ustedes también hayan estado bien, como han estado hoy María Jesús Lillo y Natacha Llarena, ayudándonos a entender esas claves de la actualidad canaria. Nos pueden dejar su opinión, como saben, a través de WhatsApp, y también, por supuesto, pueden unirse a nuestro canal de WhatsApp a través de ese QR que están viendo en pantalla. Lo que tienen a su izquierda es el número del 653-303-331 al que pueden mandar sus opiniones. Al final del programa leeremos si han mandado alguna opinión interesante, que seguro que sí, pero en unos minutos llega Cristian García con los deportes en un fin de semana de nuevo agridulce para el deporte canario. Bueno, y llega el momento ya del deporte aquí en Canarias al Día para hablar de nuestros equipos representativos en las diferentes disciplinas que han dejado pues algunos titulares interesantes este fin de semana, y quien conoce toda esa actualidad, nuestro compañero periodista deportivo Cristian García. Cristian, gracias por acompañarnos otro lunes más. Bueno, el lunes pasado te escaqueaste un poco de esta cita. El lunes pasado me pusiste falta. Te puse falta, pero yo tengo que decir que estoy, por un lado, contento de que vengas, porque eso está ayudando al Club Deportivo Tenerife, pero no está ayudando mucho a la Unión Deportiva Las Palmas, pero ya la Unión Deportiva Las Palmas venía con una racha de este año 2025 muy negativa. Lo primero que te voy a preguntar, antes de que ahora tú nos cuentes todo lo que nos tengas que contar, son las 10:15 de la noche. Hasta ahora, ¿Diego Martínez sigue siendo entrenador de la Unión Deportiva Las Palmas? A las 10:15 de la noche, cuando acabe el lunes, cuando empiece el martes, cuando acabe el martes, empiece el miércoles, va a seguir siendo el entrenador, si no cambian las cosas radicalmente, de la Unión Deportiva Las Palmas. Es la decisión que ha tomado el club, hacerse fuerte con su entrenador e intentar lograr, parece, la permanencia con Diego Martínez. Tú sabes que esto puede cambiar de un momento para otro, y si el próximo fin de semana Las Palmas cae en su visita al Coliseum frente al Getafe, igual cambian los acontecimientos. Pero sí, lo que tú dices, a esta hora de la noche Diego Martínez sigue siendo el entrenador de la Unión Deportiva, y a mí me llama poderosamente la atención, porque no mejora la Unión Deportiva. En 2025 todavía sin conocer la victoria. Encima ha sido una jornada en la que prácticamente todos los de abajo han sumado. Los únicos dos que no lo han hecho han sido el Real Valladolid, que ya está desahuciado, y la Unión Deportiva Las Palmas, porque acaba de terminar el partido del Leganés y ha empatado en el tramo final ante Osasuna. Ganó el Deportivo Alavés, ganó el Español, han ganado prácticamente todos, así que la situación del conjunto gran canario se complica. Ganó el Valencia en el Bernabéu. Ganó el Valencia en el Bernabéu. Lo dabas por desahuciado también hace tiempo, Sí, lo sí, veías sí. complicado, y ya se ha recuperado. Se han recuperado todos menos la Unión Deportiva. Sí, y la pena es que no ves
algo a lo que agarrarte, David. Yo creo que eso es lo que más preocupa, porque sin duda Las Palmas está perdiendo incluso su identidad. Estábamos acostumbrados a ver una Unión Deportiva con mucho talento canario en la alineación, lo sigue habiendo, hay jugadores canarios todavía representando al conjunto amarillo, pero han perdido un poco su identidad de juego, ¿no? Antes tú veías un partido de Las Palmas y sabías a lo que jugaba, era un equipo reconocible. Desde la llegada de Diego Martínez, que era lo que necesitaba el equipo en su momento para salir del descenso, cambió radicalmente. Aquí no se rinde nadie, aquí vamos a luchar como sabíamos desde el primer día que llegamos aquí, que la situación era muy, muy, muy complicada y aquí no se rinde nadie. Vamos a seguir peleando y trabajando hasta el final, buscando ese acierto que creo que estamos buscando y no estamos encontrando. A partir de ahí es normal, hoy es un día muy duro para todos, una derrota muy cruel y es normal que haya enfado. Estamos todos enfadados, desde los aficionados, jugadores, cuerpo técnico, todo el mundo. Evidentemente, pero nadie aquí no se va a rendir a nadie. Una rueda de prensa muy dura. Hay que decir que los compañeros de Gran Canaria insistieron mucho a Diego Martínez si iba a tomar la decisión él mismo de dimitir. Ha dicho que no, se ha querido aferrar al cargo, está en todo su derecho, es lógico, y es que yo creo que aquí la iniciativa la tiene que tomar el club, no tiene que ser el entrenador el que salga ahí y diga, mira, hombre, me voy. Si él no cree en su proyecto... Claro, complicado. evidentemente, él ha reconocido que él tiene fuerzas todavía para intentar sacar la situación, para revertirla, pero no hay manera. Y yo creo que el club está tardando en tomar esa decisión. También es verdad que su propio diagnóstico es bastante pesimista, porque si te va mal en las dos áreas, el 80% del fútbol se decide en las dos áreas, ¿no? Es que ya está, es que es la clave prácticamente del fútbol, ser contundente en la tuya, ser un equipo bueno defensivamente y aprovechar las que tengas ofensivamente para hacer goles y llevarte las victorias. Pero nada, lo dicho, no hay manera, y yo, respetando mucho a Diego Martínez, me parece un gran entrenador, no hay que esperar mucho más para intentar buscar ese cambio. También hablaron los jugadores después del partido en zona mixta, pero vamos a escuchar a Álvaro Cervera, el técnico del Club Deportivo Tenerife, explicando cómo había sido el partido desde su punto de vista. Sí, ha sido un partido complicado, quizás por ocasiones, a lo mejor no, porque no se ha visto quizás mucho de los porteros. Pero ha sido un partido complicado porque ellos son muy buen equipo, aunque están ahora en una situación, bueno, pues que las cosas no les salen bien. Y nosotros, pues bueno, hemos hecho nuestro partido, se nos ha puesto otra vez en contra por otro penalti más. Este sí ha sido penalti. Y luego, bueno, pues tenemos carencias, todos lo sabemos, por eso estamos ahí abajo, pero le ponemos mucho corazón, le hemos puesto hoy, hemos tenido la suerte de un balón parado empatar. Y a partir de ahí sí que, bueno, hemos tenido ocasiones y hemos marcado. Si no hubiésemos empatado el balón parado, seguramente nos hubiese costado mucho más. Pero el partido ha sido, igual no brillante, pero sí ha sido muy completo por nuestra parte. Insistimos, la primera victoria de la temporada del Tenerife fuera del Heliodoro Rodríguez López, casi un año después, pero con lo que hay que quedarse es con si le va a dar al Tenerife. Y esto es lo que intentaba explicar un poco desde su punto de vista también el técnico al respecto de esto. Seguramente seguimos estando muy lejos, pero la alegría que hemos tenido después del partido en el vestuario la tenemos que vivir, aunque estemos muy lejos, aunque sepamos que está muy, muy difícil. Y lo he dicho muchas veces, nosotros vivimos ahora de alegrías momentáneas, esta es una más. Lo único que quizá nos acerca un poco más y sobre todo a mí lo que el orgullo que tengo es de ver a gente feliz. Sé que estamos en una situación complicada, pero por momentos ves a gente feliz, que hace mucho que no la veías, y eso pues me gusta, y más allá de que hayamos ganado, porque ya digo que realmente ganar te sirve, ya veremos si nos sirve, pero ver a un vestuario feliz de esta manera, como lo hemos visto, como lo veo hoy, pues me enorgullece y me gusta. Y es que yo creo que es a lo que se tiene que agarrar el Tenerife, a no mirar lo que hacen los rivales, a no estar pendiente de la clasificación de hoy estoy a 9, mañana estoy a 6, al otro estoy a 7, sino centrarse en sí mismo, buscar ganar cada partido, y después ya la Liga dictará sentencia, ¿no? Como se suele decir cuando llegue esa jornada 42. Antes dije que quedaban 7 para el final, no, corrijo, son 8 las que quedan para el final. Yo creo que con 6 victorias le podría dar al Tenerife, pero claro, son 6 victorias más en 8 jornadas, por eso decía de la dificultad que tiene. Son 4 en casa y 4 fuera. Pues ahora no sé decirte si exactamente son así, pero sí, creo que sí. Hablando de memoria, creo que sí, que son 4 en el Heliodoro. Hay que ganar todo en casa y hay que rascar lo que se pueda fuera del Heliodoro. En esa misma línea hablaban también los protagonistas. Waldo, gol y asistencia, y Sergio González, gol y asistencia.
Es verdad que siempre, bueno, siempre lo digo, que estamos súper agradecidos con la afición. Hoy se ve también ahí muchísima gente de Tenerife. Yo a la afición pues solo puedo decirle que gracias, que sigan creyendo, que nosotros creemos, que nos vamos a dejar todo y que el partido de esta semana que tiene que ser aquello una caldera y ayudarnos porque juntos es cuando más fuertes somos. Sí, lo hemos dejado todo, es lo mínimo que merece este club y la camiseta que llevamos puesta y la afición, que cada partido que nos queda salgamos a ganar, que es lo que nos vale, y a darlo todo. Y bueno, se está demostrando en el campo. Yo creo que hemos hecho una buena primera parte y la segunda parte, pues bueno, hemos sacado el coraje y la ilusión, ¿no?, de todo el equipo, la confianza, ¿no?, de ir a por el partido, incluso con el resultado en contra. Y bueno, pues hemos ganado y una alegría, así que a pensar en el próximo. Confirmado, David. 4 partidos como local, 4 partidos como visitante, son los 8 que le quedan al Club Deportivo Tenerife. A ver si conseguimos que tanto la Unión Deportiva Las Palmas como el Tenerife logren la permanencia este año, tanto en primera como en segunda división. Sería una alegría enorme para ambas aficiones. Sí, porque lo contrario sería un escenario bastante desastroso, ¿no? Sí, sobre todo después de que se haya confirmado también el descenso del Atlético Paso, del conjunto palmero en segunda federación, que la semana pasada también hablamos de ello en el C8. El Unión Sur-Yaiza también está la situación complicada en ese grupo de segunda federación. El único que parece que se va a salvar es el Tenerife B. Así que en fútbol la verdad que no está siendo un año muy positivo para nuestros representantes. Pero todo lo contrario pasa en el baloncesto. Ya lo hablábamos también, lo anunciábamos la semana pasada. El Gran Canaria se ha conseguido meter en la final de la Eurocup. Es la tercera vez en su historia que consigue clasificarse para esta gran final. Ya conquistó incluso el título en el año 2023. Y mañana, martes, va a ser el primer partido de esa gran final, porque hay que decir que tiene un formato diferente la Eurocup a otras competiciones de este estilo. Se juega al mejor de 3 encuentros. El primero se va a jugar en Bulgaria. Fíjate cómo son las cosas, cómo está el mundo, que el que se ha clasificado para la final es el Hapoel de Tel Aviv, conjunto israelita, pero que no puede jugar en su país. El partido se juega en Bulgaria. El segundo partido se juega en Gran Canaria y en caso de empate volveríamos a marcharnos a Bulgaria para decidir quién gana la eliminatoria y que, por lo tanto, quién es el campeón de la Eurocup. Así que suerte para el conjunto Gran Canario, suerte para el conjunto amarillo, que mañana disputa ese primer compromiso y que el 11 de abril, muy pronto, juega en el Gran Canaria Arena. De hecho, mañana se ponen a la venta las entradas, todo el mundo pendiente, los aficionados del Gran Canaria que quieran acudir al partido. Es cierto que solo en un primer lugar para los abonados, eso hay que tenerlo en cuenta, solo abonados van a poder acceder primero a las entradas y si sobraran después ya se podrían a la venta para el público en general, pero es un hito histórico de nuevo que el Gran Canaria se haya conseguido meter en esa final de la Eurocup. Y el que también está muy bien es la Laguna Tenerife, el conjunto canarista que sufrió para ganarle al penúltimo este fin de semana, al Granada. De hecho, hasta el casi término del tercer cuarto, el Granada iba por delante en el marcador durante todo el partido, pero volvió a aparecer la pareja de moda, Sipi Sape, los llamo yo, Marceliño Huertas y Gio Sermadini, que se entienden de maravilla. 34 de valoración para el georgiano, que consiguieron darle la vuelta a un partido que se había complicado y que hacen que el Canarias siga siendo segundo. Se podía dar la circunstancia del conjunto aurinegro ganando pudiera ser ya matemáticamente equipo de playoff, pero no, los otros resultados que tenían que darse no llegaron y por lo tanto va a tener que esperar una jornada más el equipo de Chus Vidorreta para lograr esa clasificación matemática para el playoff, pero vamos, lo tiene prácticamente hecho porque recuerdo que solo lleva 5 derrotas en Liga Endesa. El único que lo supera, que es el líder, es el Real Madrid, que tiene 4 derrotas. Y este domingo, 12 de la mañana, en el Santiago Martín, ¿qué partido tenemos? La Laguna Tenerife, Real Madrid. Así que partidazo por todo lo alto. Pero antes, el Canarias va a tener que medirse al conjunto italiano en los cuartos de final de la Basketball Champions League. Un conjunto italiano desconocido para muchos, que es el Tortona, que se ha conseguido colar en esos cuartos de final de manera sorprendente y que va a ser el duelo de cuartos de final de la BSL para ver si el Canarias se mete en la final a 4. Ese partido va a ser el miércoles a las 9 menos cuarto de la noche. Pero quiero que escuches a Chus Vidorreta porque no estaba muy contento este fin de semana pese a la victoria de su equipo. A ver, hay que poner en valor todo lo bueno que ha hecho el Granada, pero también les he dicho a los jugadores que nosotros tenemos que salir con mayor concentración porque si hay algo que siempre les digo, lo mismo que os dije ayer a vosotros,
es que en esta liga, y especialmente a estas alturas de la competición, cada partido es casi una final ya. Y bueno, hemos cometido muchos errores defensivos. Ander a Roussel a izquierda en llegada, pues triple. Situaciones de 1 contra 1 sobre ayudas del lado fuerte, que es algo que no hacemos nunca, 2 triples. Cortar bloqueos indirectos, 2 triples. Bueno, uno de esos 2 ha sido ya en la segunda parte. Esos son errores que nosotros normalmente no cometemos. Luego, efectivamente, además de poner en valor al Gran Granada que hemos tenido hoy enfrente, a mis jugadores les he dicho que el miércoles tenemos que empezar como habitualmente empiezan los partidos en la Laguna Tenerife, que hoy no lo hemos hecho. Pues tiene que cambiar la cara la Laguna Tenerife para esa eliminatoria muy importante de Champions del próximo miércoles, así que suerte para el Canarias, suerte para Gran Canaria también en esa final de la Eurocup. Te iba a decir que estaba mirándolo porque lo había escuchado. Son 10 victorias seguidas del Canarias. Es récord histórico. Es su mejor racha histórica. Sí, ¿no? sí, su mejor. Y creo que 10 se queda corta, creo que son más. Creo que va por... Bueno, luego lo de eso al creo final, que va por 15 ya, Creo. Lo estoy diciendo ahora de memoria, pero la racha... Según Europa Press, logró este domingo su 10ª victoria seguida al superar al Covirán Granada. Bueno, a lo mejor han contado solo Liga Endesa. Supongo que será solo Liga Endesa. Puede ser. Solo Liga Endesa. Y la anterior racha era 9. Pero bueno, en cualquier caso, yo es que veo que este Canarias no tiene techo y yo es que apuesto porque va a ser segundo en la Liga. O cuidado, que igual alguna sorpresita nos llevamos. Que si sumamos la victoria a 11, a lo mejor podemos Tú sabes que esto en baloncesto después al final no tiene mucho que ver la Liga regular porque después se juegan los playoffs. Claro. Porque aunque quedes primero o segundo en la Liga regular... No, pero ser cabeza de serie es importante. Es importante, pero después... le pasa mucho a la Laguna Tenerife, eres cabeza de serie y te toca el Barça, que no se va a meter como cabeza de serie. Al final es lo que tiene, ¿no? Que no se premie en la liga regular a estos equipos, sino que después se tenga que disputar el playoff y todo pues se decida en ello. Es que hasta el octavo, cuando empiezan los playoffs, tiene opciones de ser campeón de liga. Son cosas que para mí, bajo mi punto de vista, no tienen mucho sentido. Pero te decía que para terminar, no ha sido un buen fin de semana tampoco en el voleibol. Ya sabes que se están disputando los playoffs por el título, tanto en la Superliga masculina, donde solo nos queda el Guaguas, después de eliminar al Cisneros en los cuartos de final. Ha perdido el Guaguas en su primera eliminatoria de semifinales frente al Manacor por 3-2, así que va a tener que darle la vuelta en los 2 próximos partidos que se van a disputar los 2 en Gran Canaria, a ver si el Guaguas consigue meterse en la final. Y no nos ha ido bien tampoco en la Superliga femenina, donde tenemos doble representación, Gran Canaria ambas, el Olímpico que perdió 1-3 en casa frente a la Barca Menorca y el Heidelberg que perdió en su visita al Aro Rioja por 3-2, así que no han sido buenos resultados, pero hay tiempo todavía para intentar darle la vuelta y ver si alguno en la Superliga masculina con el Guaguas o alguno en la femenina consigue traerse el título para Canarias. Bueno, pues sí, necesitamos títulos este año en el deporte canario porque el fútbol no nos está dando muchas alegrías, aunque yo voy a reivindicar, Cristian, que eres el talismán del Club Deportivo Tenerife desde que has llegado a Mírame Televisión. Otros podrán pensar otras cosas, pero tú desde que has llegado a Mírame Televisión has sido el talismán del Club Deportivo Tenerife. A ver si lo conseguimos mantener, se salva el Tenerife y también conseguimos ser el talismán de la Unión Deportiva para que también logre la permanencia. Ojalá que sí, pero a lo mejor eso tiene que cambiar por alguna decisión técnica que, como eso tú bien has dicho, no se ha tomado. Cristian García, de verdad, ha sido un placer, como siempre, hablar de deporte contigo. Un abrazo, David. Buenas noches. Bueno, nosotros nos despedimos, también les dejamos con toda la programación de Mírame Televisión, solo un recordatorio, tenemos un canal de WhatsApp al que les invitamos a que se sumen, ahí están viendo ese código QR, es muy sencillo y van a tener toda la información, como por ejemplo, esa información que publicaba en nuestra web, mirametv.com, Cristian García a lo largo del día de hoy sobre los resultados en el ámbito del Club Deportivo Tenerife. Pero bueno, muchas informaciones que se publican en nuestra cadena y sobre todo para que no se pierdan ninguna de las novedades. Dentro de poco ya les adelantamos que vamos a hablar y mucho del volcán de La Palma. Vamos a hacernos muchas preguntas sobre cuestiones que todavía están sin resolver, sobre esa erupción y sobre cómo se gestionó el riesgo volcánico, pero también el post-volcán. Eso será, ya próximamente se lo anunciaremos. Que pasen una feliz noche.